Imagina que tienes 8 años y en lugar de preocuparte por juegos o tareas escolares, estás en la cocina preparando algo para tu hermano menor porque tu madre no tiene fuerzas para levantarse de la cama. O que con apenas 10 años ya sabes leer el estado de ánimo de tu padre con solo escuchar cómo cierra la puerta, porque de eso depende si habrá gritos o silencio esa noche. Muchos niños cargan con un peso que nunca les correspondía, convertirse en cuidadores de sus propios padres. Son los que consuelan a mamá cuando llora, los que tranquilizan a papá cuando pierde el control, los que hacen de mediadores en peleas, los que asumen responsabilidades de adultos cuando apenas empiezan a entender el mundo. Desde fuera, parecen niños fuertes, responsables, maduros para su edad, pero lo que nadie ve es la pérdida que hay detrás, la infancia robada, la inocencia interrumpida, el derecho básico a ser simplemente un niño, porque cuidar a los padres no es un acto de amor libre, es un acto de supervivencia. Y ese rol invertido tiene consecuencias profundas, a veces invisibles durante años, pero que terminan marcando la manera en que ese niño, ya adulto, se relaciona con el mundo, con el amor y consigo mismo. Hoy vamos a revelar la impactante verdad sobre los niños que cuidan a sus padres, no para juzgar, sino para comprender, porque entender estas heridas es el primer paso para liberarse de ellas y recuperar lo que siempre les perteneció, el derecho a ser cuidados, el derecho a ser hijos. El rol de cuidador no aparece de un día para otro, se instala poco a poco, casi sin que el niño se dé cuenta. Todo empieza en momentos aparentemente pequeños. Una madre que confiesa sus problemas sentimentales a su hijo porque no tiene con quién más hablar. Un padre que tras un día difícil espera que sea el niño quien lo calme y le devuelva la paz. Una familia donde el adulto está física o emocionalmente ausente y alguien tiene que llenar ese vacío. El niño, con su mirada inocente, entiende rápido la dinámica. Si sonríe, mamá se tranquiliza. Si se queda callado, papá no explota. Si se hace cargo de lo que debería ser un adulto, la casa no se desmorona. Sin que nadie lo diga en voz alta, recibe el mensaje. Tú eres el que sostiene. Tú eres el fuerte. Tú eres el que ayuda a que todo funcione. Y claro, al principio siente orgullo, porque cada vez que cumple ese papel, parece que trae alivio. Los padres se muestran agradecidos. A veces incluso lo celebran. ¿Qué hijo más bueno tengo? Siempre pendiente de los demás. Pero lo que en realidad está ocurriendo es una inversión dolorosa de roles. El niño deja de ser hijo para convertirse en sostén emocional de sus propios padres. Este inicio es tan sutil que pasa desapercibido. Desde fuera, se ve como una familia normal. Nadie sospecha que detrás de la aparente madurez del niño se esconde un sacrificio silencioso. Renunciar a su derecho de ser cuidado para garantizar la estabilidad de quienes deberían protegerlo. Lo que nadie le explica es que este papel no es temporal. Una vez asumido, se adhiere como una marca invisible, y aunque todavía es pequeño, su corazón empieza a entender que si quiere mantener el amor de sus padres, o al menos evitar su dolor, no puede ser simplemente un niño. Ese es el inicio del contrato más injusto de su vida. Cambiar su infancia por la seguridad emocional de su familia. La niñez debería ser sinónimo de juego, de exploración, de equivocarse sin miedo y de descubrir el mundo con curiosidad. Pero para un niño que carga con la responsabilidad de cuidar a sus padres, esas experiencias quedan suspendidas. Su infancia se interrumpe antes de tiempo, como si hubiera saltado de golpe a un papel de adulto en miniatura. Mientras otros niños pasan la tarde jugando, él se preocupa por preparar la cena, por asegurarse de que sus hermanos estén bañados, por escuchar las quejas de su madre o contener el enojo de su padre. Sus prioridades dejan de ser las de un niño y se convierten en las de un guardián silencioso del bienestar familiar. En la escuela, tal vez destaque por su madurez, por su disciplina, por ser el que nunca da problemas. Pero lo que los maestros y compañeros no saben es que detrás de esa conducta impecable hay un niño agotado, cargando con responsabilidades que no le corresponden. Sus notas y su obediencia no nacen solo del esfuerzo, sino de la necesidad desesperada de mantener la estabilidad en su casa. El precio es altísimo, se desconecta de su espontaneidad.
empieza a sentir culpa si juega demasiado, si ríe demasiado, si piensa demasiado en sí mismo. Aprende que ser niño es un lujo que no puede permitirse, porque alguien tiene que hacerse cargo de los adultos. Y esa carga, que debería estar sobre los hombros de los padres, se deposita en él como una obligación inquebrantable. Lo más doloroso es que este sacrificio pasa inadvertido. Desde fuera parece que todo va bien. Los padres a veces incluso se apoyan más en él porque saben que pueden confiar. Nadie se detiene a pensar que esa confianza está robándole algo irreemplazable: el derecho a crecer sin la presión de sostener a los demás. Y así, la infancia interrumpida se convierte en una herida invisible, una herida que no sangra, pero que se acumula y se guardará en la memoria emocional de ese niño para siempre. Porque aunque crezca, aunque se convierta en adulto, en el fondo siempre llevará la sensación de que nunca pudo ser verdaderamente un hijo. Lo más cruel de ser un niño que cuida a sus padres es que esa carga no siempre es visible. No hay moretones, no hay gritos que se escuchen desde afuera, no hay pruebas que muestren el peso que lleva. Es un sacrificio silencioso, invisible incluso para quienes lo rodean. Él aprende rápido a guardar secretos, a no contar en la escuela que tuvo que preparar la comida, que consoló a mamá porque lloraba, que calmó a papá después de una borrachera o de un ataque de ira. Aprende que esas cosas no se dicen, que son parte de la normalidad de su hogar. Y en ese silencio empieza a creer que lo que vive es lo que merece. La carga invisible no es solo lo que hace, sino lo que calla. Calla sus miedos porque ya hay demasiados problemas. Calla sus sueños porque siente que no hay espacio para ellos. Calla su dolor porque si lo expresa, teme convertirse en otra preocupación para los padres que ya se siente obligado a proteger. Y ese silencio se convierte en una segunda piel, en una máscara que lo acompañará mucho más allá de la infancia. Desde fuera, todos lo ven como un niño ejemplar, obediente, maduro, responsable. Pero por dentro, hay un corazón que late demasiado rápido, que vive en estado de alerta constante, que no se permite descansar. Y lo peor es que al no tener con quién compartirlo, empieza a convencerse de que esa es su misión en la vida: cargar con lo que los adultos no pueden sostener. El resultado es un vacío silencioso, una soledad que no tiene nombre. Porque, aunque está rodeado de su familia, en realidad se siente profundamente solo. Nadie lo cuida, nadie lo protege, nadie le da el permiso de ser vulnerable. Él sostiene a todos, pero nadie lo sostiene a él. Y esa carga invisible, aunque parezca llevadera en la infancia, irá dejando huellas profundas en la forma en que aprenderá a amar, a relacionarse y a amigarse a sí mismo en la adultez. En medio de tanta renuncia y responsabilidad, el niño cuidador empieza a recibir algo que en apariencia parece un premio: elogios. Los adultos lo miran con admiración y dicen frases como: «Eres tan maduro para tu edad, qué valiente eres, ojalá todos los niños fueran como tú». Palabras que suenan dulces, pero que esconden un veneno silencioso. Porque detrás de cada halago hay un mensaje oculto: nos conviene que siga siendo así. No celebran su alegría, su espontaneidad o su creatividad, sino su capacidad de cargar con lo que no debería cargar. Aplauden la armadura, no al niño. El problema es que esos elogios se convierten en cadenas. Al sentirse reconocido por ser responsable, por no quejarse, por ser fuerte, aprende que ese es el único camino para recibir cariño y aprobación. Entonces, cada vez que siente ganas de llorar, de rebelarse o de ser simplemente un niño, se recuerda a sí mismo que no puede hacerlo. Si dejo de ser el fuerte, dejarán de quererme. Lo que parece admiración es, en realidad, abandono disfrazado. Porque mientras todos celebran su madurez, nadie se pregunta qué precio está pagando. Nadie se detiene a ver que detrás de esa fortaleza hay un niño agotado, que aprendió demasiado pronto a esconder sus emociones para proteger a los demás. Con el tiempo, esos elogios lo convencen de que pedir ayuda es una debilidad, de que mostrarse vulnerable es inaceptable, de que descansar es un lujo que no se puede permitir. Y lo más cruel es que empieza a sentir orgullo por ese personaje, el de ser el niño que nunca falla, que nunca necesita, que siempre sostiene. Así, lo que parecía reconocimiento
se transforma en una trampa invisible. Una trampa que lo ata a un papel que no eligió, pero que ahora siente que debe interpretar para no perder el poco amor que recibe. Y aunque todavía es pequeño, ese elogio engañoso ya empezó a moldear la manera en que vivirá sus relaciones en el futuro, dando más de lo que tiene, esperando menos de lo que merece y creyendo que su valor depende únicamente de lo que ofrece a los demás. La adolescencia es la etapa en la que muchos descubren quiénes son, se rebelan contra las normas y prueban los límites del mundo. Pero para el niño que creció cuidando a sus padres, esa libertad nunca llega. Su adolescencia está encadenada a un rol que arrastra desde la infancia, seguir siendo el sostén de todos, mientras sus compañeros se permiten equivocarse, experimentar, salir y regresar tarde. Él permanece atrapado en las mismas responsabilidades de siempre. Tal vez tenga que cuidar de sus hermanos menores, vigilar el estado emocional de su madre, o asegurarse de que su padre no se hunda en sus propios problemas. Su tiempo no le pertenece, porque vive en función de las necesidades de los demás. Y aunque por dentro sienta deseos de rebelarse, de vivir su propia vida, la culpa lo frena. Cada vez que intenta decir no, la voz interior lo paraliza. Si no estás ahí, todo se derrumba. Si piensas en ti, eres egoísta. Si dejas de cuidar, nadie más lo hará. Esa culpa se convierte en una cadena invisible que lo mantiene obediente incluso en una etapa diseñada para desafiar las reglas. Lo más doloroso es la crisis de identidad que comienza a gestarse, porque la adolescencia es también el momento de preguntarse ¿quién soy yo? Pero él no tiene espacio para esa pregunta. Su identidad está completamente ligada a lo que hace por los demás. Sin el rol de cuidador, siente que no vale nada, y así, mientras sus compañeros exploran sueños, pasiones y proyectos, él se queda atrapado en un personaje que no lo deja crecer. La adolescencia, que debería ser un puente hacia la libertad, se convierte en un recordatorio brutal de que su vida no le pertenece. Y aunque por fuera parezca el hijo ejemplar o el joven maduro, por dentro empieza a sentir un vacío cada vez más profundo, el de no haber tenido nunca la oportunidad de ser simplemente él mismo. Ese vacío no desaparece, se lo lleva consigo hacia la adultez, donde ese mismo guión, el de cuidar a todos menos a sí mismo, se repetirá con más fuerza y con consecuencias aún más dolorosas. Cuando ese adolescente atrapado en cadenas finalmente se convierte en adulto, descubre que su guión no cambió, solo se transformó en nuevas responsabilidades, nuevas cargas y nuevas formas de abandono propio. Lo que empezó en casa ahora se extiende al trabajo, a la pareja, a los amigos. En el ámbito laboral, se convierte en el empleado que nunca dice que no, que se queda más horas, que carga con lo que otros evitan. Sus jefes lo ven como confiable, pero lo explotan sin darse cuenta de que detrás de esa entrega hay una herida profunda, la incapacidad de poner límites. En las relaciones amorosas, suele atraer a personas que repiten el patrón, parejas necesitadas, inestables o dependientes, que encuentran en él a alguien que lo sostiene, y aunque parte de él anhela ser amado de manera recíproca, su instinto lo lleva a cuidar primero, a resolver, a dar más de lo que recibe. El amor se convierte en una prolongación de lo que vivió en su infancia, un contrato desigual, donde su papel es sostener y su miedo es ser abandonado si deja de hacerlo. En las amistades, también ocupa el mismo rol. Es el consejero, el hombro en el que todos lloran, el que siempre está disponible, pero rara vez se permite mostrarse vulnerable o pedir ayuda. Su lema inconsciente sigue siendo, yo cuido, yo sostengo, yo no molesto. El resultado es devastador. Vive rodeado de personas, pero se siente solo. Y esa soledad no es la ausencia de compañía, sino la ausencia de reciprocidad. Nadie lo ve de verdad, porque él mismo aprendió a ocultarse detrás del personaje fuerte, confiable, responsable. Con el tiempo, el desgaste empieza a manifestarse. Ansiedad, cansancio crónico, sensación de vacío, incluso enfermedades físicas relacionadas con el estrés. Porque ningún cuerpo soporta una vida entera en la que siempre se da y casi nunca se recibe. La adultez marcada por esta herida es en esencia una repetición de la infancia. Sigue siendo hijo, pero ahora de todos. Sigue cuidando a los demás, pero sin que nadie cuide de él.
Y aunque todavía no lo sepa, este ciclo solo podrá romperse cuando se atreva a mirar la verdad más dolorosa. Nunca fue su responsabilidad salvar a sus padres, ni lo es salvar al mundo entero. Detrás de la aparente fortaleza de quien cuidó a sus padres, se esconde una herida silenciosa y devastadora, la del abandono. Porque aunque estuvo rodeado de su familia, en el fondo siempre se sintió solo. Nadie lo sostuvo cuando tenía miedo. Nadie lo consoló cuando estaba cansado. Nadie se detuvo a preguntarle qué necesitaba. El abandono no siempre es físico. A veces se da en lo más íntimo, en la falta de atención emocional, en la ausencia de cuidado genuino. Ese niño aprendió a ser fuerte porque no tuvo otra opción. Aprendió a cuidar porque no había quien lo cuidara. Y aunque cumplió con el papel a la perfección, lo hizo a costa de su derecho más básico: ser visto, ser protegido, ser hijo. Ya en la adultez, esta herida se traduce en una sensación constante de vacío. Por más que se rodee de personas, se siente invisible. Por más que reciba agradecimientos, siente que nadie lo entiende de verdad. Es una soledad que no se llena con compañía, porque lo que falta no es gente a su alrededor, sino la experiencia fundamental de haber sido cuidado en la infancia. Lo más cruel de esta herida es que suele pasar desapercibida. Él mismo puede minimizarla. Mis padres hicieron lo que pudieron, no fue tan grave, yo siempre fui fuerte. Pero aunque intente justificarlo, el cuerpo y el corazón guardan memoria. Esa sensación de abandono se cuela en sus relaciones, en sus miedos, en la manera en que se valora a sí mismo. El resultado es un círculo vicioso. Busca desesperadamente el cuidado que nunca tuvo, pero al mismo tiempo no sabe recibirlo. Quiere ser amado, pero teme mostrarse vulnerable. Desea apoyo, pero no se atreve a pedirlo. Y así, la herida de abandono se mantiene abierta, recordándole cada día que en su niñez hubo un vacío que nunca debió existir. Sin embargo, esta verdad, tan dolorosa de aceptar, es también la puerta hacia algo nuevo. Porque reconocer que sí hubo abandono no es victimizarse, es el primer paso para romper el ciclo. Es aceptar que lo que faltó no fue su culpa, y que aunque no pueda cambiar su pasado, sí puede transformar su presente. El despertar no llega como una iluminación repentina, sino como un choque doloroso. Puede empezar con una crisis de ansiedad, con un cansancio insoportable, con una relación que se rompe, o con la simple sensación de estar viviendo una vida que no se siente propia. Es en ese punto cuando, casi sin quererlo, la verdad empieza a emerger. Yo nunca fui hijo, fui cuidador. Aceptar esa realidad duele como pocas cosas. Significa mirar de frente la niñez perdida, reconocer que se cargó con responsabilidades que nunca correspondían y que en el fondo ese sacrificio no trajo el amor incondicional que tanto necesitaba. Significa admitir que, durante años, la propia existencia giró en torno a sostener a otros, mientras las propias necesidades quedaban enterradas. El despertar es una mezcla de rabia y tristeza. Rabia por lo injusto, por la carga que se le impuso tan temprano. Tristeza por el niño interior que nunca pudo jugar sin culpa, que nunca se sintió seguro para ser vulnerable, que aprendió demasiado pronto a callar. Es un duelo profundo, no solo por lo que pasó, sino por lo que nunca ocurrió. Pero en medio de ese dolor surge algo nuevo, la posibilidad de elegir. Porque cuando uno se da cuenta de que vivió siguiendo un guión impuesto, también comprende que ese guión puede reescribirse. El despertar es darse cuenta de que ya no se trata de seguir cargando, de seguir salvando, de seguir siendo fuerte. Ahora se trata de algo diferente. Aprender a ser. Es en este punto cuando la persona empieza a cuestionar sus patrones. ¿Por qué siempre me rodeo de personas que dependen de mí? ¿Por qué me cuesta tanto pedir ayuda? ¿Por qué me siento culpable cuando pienso en mis propias necesidades? Cada respuesta abre una puerta, y aunque atravesarla da miedo, también significa libertad. El despertar es doloroso porque obliga a ver lo que siempre se quiso ignorar, pero también es esperanzador porque marca el inicio de un camino nuevo, dejar de ser el cuidador eterno y empezar a recuperar el derecho a ser hijo, a ser humano, a ser vulnerable. Sanar de una infancia marcada por cuidar a los padres no significa borrar el pasado ni negar lo vivido. Significa darle un nuevo lugar. Reconocer que lo que ocurrió fue injusto,
que no era su papel sostener a los adultos y que aún así hizo lo que pudo para sobrevivir. Esa validación es el primer paso, entender que la fuerza que desarrolló no fue un don, fue una defensa. El camino de sanación comienza cuando aprende a cambiar la dirección del cuidado. Durante toda su vida, su energía se volcó hacia afuera, hacia sostener a los demás. Ahora toca mirarse hacia adentro, escuchar sus propias necesidades, atender sus emociones, aprender a preguntarse ¿qué quiero yo? Antes de preguntarse qué quieren los otros. Parte esencial de esta transformación es permitirse ser vulnerable, llorar sin culpa, decir no sin miedo, reconocer que no puede con todo y que está bien pedir ayuda, porque lo que nunca tuvo en la infancia, el derecho a ser cuidado, puede empezar a construirlo en el presente, rodeándose de vínculos que sean recíprocos y seguros. Otro paso poderoso es poner límites, aprender a distinguir entre lo que le corresponde y lo que no. Entender que no es su responsabilidad sanar a sus padres, ni cargar con los problemas de todos, ni sacrificarse para merecer cariño. Cada límite que coloca es un recordatorio de que su vida también le pertenece. Y poco a poco aparece algo que parecía perdido, la libertad de ser, de disfrutar sin culpa, de descansar sin sentirse egoísta, de equivocarse sin miedo a perder amor. Esa libertad es la verdadera reparación, darle al niño interior lo que nunca recibió. La sanación no es lineal ni perfecta. Habrá días de recaída, de dudas, de viejas culpas que regresan, pero cada paso hacia la autenticidad es un acto de valentía, porque recuperar el derecho a ser hijo, después de haber sido forzado a ser padre de tus propios padres, es una de las transformaciones más profundas y liberadoras que existen. Al final, la gran verdad es esta: lo que te definió en la infancia no tiene que definir tu futuro. Ser cuidador fue tu herida, pero no es tu identidad. Hoy puedes elegir algo distinto, dejar de cargar y empezar a vivir. Cuidar de tus padres cuando eras solo un niño no fue un acto de amor libre. Fue una carga injusta que robó tu infancia. Pero esa historia no tiene por qué definir tu vida entera. Sí, fuiste fuerte, responsable, el sostén de tu familia, pero no porque quisieras, sino porque no tuviste otra opción. Hoy ya no eres ese niño atrapado en un rol que no te correspondía. Hoy puedes elegir soltar el peso que no era tuyo, aprender a poner límites y permitirte algo que siempre mereciste: ser cuidado, ser visto, ser amado sin condiciones. Y aquí está la revelación más transformadora. Sanar no significa olvidar lo que pasó. Significa darle a tu presente lo que tu pasado no pudo darte. Significa recuperar el derecho a jugar, a descansar, a equivocarte, a ser humano. Si este video te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para seguir explorando estas verdades ocultas que nos ayudan a sanar. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez sentiste que tuviste que cuidar de tus padres en lugar de ser cuidado por ellos? ¿Cómo crees que eso marcó tu vida adulta? Tus palabras pueden convertirse en un espejo para otros que también cargaron con la misma herida.